tema que nos atañe hoy tiene que ver con la baraja Lenormand, con el oráculo Lenormand. Y a mucha gente este tema de los oráculos, sobre todo con este nombre, oráculo, como que le echa para atrás, como que le hace pensar que, bueno, son cosas demasiado supersticiosas, demasiado mágicas. Y sabemos que todo en la vida tiene el abordaje que le querramos dar. Es decir, uno puede utilizar una Biblia de repente para encontrar sabiduría, pero también la puede utilizar para, no sé, generar patrones mágicos y sacar conclusiones de las más extrañas. Bueno, la baraja que hoy nos atañe, que hoy nos convoca, es una baraja de unas 36 cartas, que ahora las vamos a ir explorando y vamos a ver distintas variantes que ha tenido a lo largo de la historia. El ser humano siempre ha querido entender la vida, ha querido interpretar lo que le va pasando. Entonces, para poder hacer esa interpretación, se ha basado en distintas fuentes. A veces miramos, como digo, un libro religioso, otras veces miramos nuestro entorno e intentamos decodificar lo que pasa, pero a veces la decodificación del entorno o la conversación con otras personas no nos basta porque la conversación está hecha de palabras. Y las palabras tienen un límite. Las palabras definen cosas muy estrictas. Por ejemplo, una mesa, una silla, no sé, fulano o mengano. Mientras que cuando entramos al mundo, por ejemplo, de las cartas, entramos a un mundo que tiene que ver con símbolos. Y un símbolo abarca mucho más que una palabra. Entonces, cuando uno piensa en el símbolo de la cruz, por ejemplo, puede ser tantas cosas. Puede ser el sacrificio, puede ser el cruce de dos cosas, puede ser, no sé, la religiosidad, pero también la Cruz Roja. Es decir, un cruce de caminos, una posibilidad, un encuentro, un montón de cosas y cada cultura va a su vez otorgándole nuevos significados a ese símbolo. Por lo tanto, el símbolo nunca se acaba. Eso es lo que tiene de interesante. Y el ser humano siempre ha ido creando estos patrones simbólicos, a veces con dados, a veces con varillas, a veces con, como el I Ching, por ejemplo, con los tallos de Milenrama, a veces con palitos, la geomancia, que son marquitas en el suelo que hacían en el África. Es decir, el ser humano siempre ha buscado generar patrones que generen una idea y esa idea relacionada con una inquietud que uno tenga le pueda dar una respuesta mucho más amplia de lo que le daría el consejo de un amigo. Porque el consejo de un amigo normalmente nos dice más o menos lo que estamos acostumbrados a escuchar y listo, no hay más. Mientras que las imágenes, como reza el famoso dicho, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, cuando llegamos a la idea de la carta, y para eso voy ahora a bajar un poco, a cambiar de cámara para que apunte hacia abajo y así podemos ver aquí en la mesa. Ahí está, ahí. Entonces, cuando llegamos a lo que son las cartas nos hablan muchísimo más, las imágenes nos hablan muchísimo más que justamente que las palabras. Entonces, para entender qué es este oráculo Lenormand, vamos a primero a mirar cómo comienza todo. Lo más antiguo que tenemos dentro de lo que es el tarot es este tipo de barajas, no exclusivamente esta es la Visconti Sforza, que es una baraja del siglo XV, ¿no? De 2 familias famosas, la familia Visconti y la familia Sforza. Estas cartas que vemos aquí, que se parecen a las cartas españolas de juego, son lo que llamamos arcanos menores. Y esto proviene de unas cartas árabes, de unos naipes árabes, que llegaron a Europa por 2 vías, llegaron por Italia y llegaron también por España, en la época en que los árabes eran muy fuertes. Eso se empezó a utilizar, pero tarde o temprano los italianos y también los franceses fueron agregándoles imágenes que fueron los 22 arcanos mayores, llamados también triunfos, porque el juego que se jugaba con esta baraja que completaba a la baraja árabe, se llamaba Triunfi, ¿no? El triunfo, como cuando uno dice, no sé, esta carta de repente tiene más valor numérico que esta otra, por lo tanto la mata, la mata. Entonces, triunfa.
Entonces se jugaba un juego. Pero todos sabemos que el ser humano, cuando utiliza cualquier cosa, aún para jugar, tarde o temprano empieza a pensar, a ver, yo voy a sacar algo y si me sale una de color verde, significará tal cosa, y si me sale azul, le pediré el amor a la dama tal, ¿no? Entonces, el ser humano siempre tiende a querer encontrar un sentido oculto en las cosas porque necesitamos constantemente que se nos aclaren nuestras decisiones. Normalmente nuestras decisiones racionales son muy limitadas, ¿no? Y siempre tenemos la duda de estar metiendo la pata. Entonces, un elemento externo nos ayuda a completar esa decisión. ¿Cómo lo hace? Nos tira ideas. No es que prediga el futuro, simplemente nos tira ideas que no teníamos antes. Entonces, el tarot se convierte en una herramienta que empieza a hacer esto. Esto ocurre más o menos en el siglo, como digo, 15 en adelante. Luego hay guerras con Francia. Francia invade algunas zonas de Italia y se lleva, entre otras cosas, barajas de tarot y crea su propia versión. Por ejemplo, el famoso tarot de Marsella, que no tiene que ver con la ciudad de Marsella específicamente, pero es un formato de cartas, ¿no? Este formato, mucho más simplificado que lo que vimos recién, se llama tarot de Marsella y se hace en todo Francia y luego hasta en la propia Italia. Y se hace de una manera que se imprime con unos moldes de madera, tintados, entonces usa menos colores, con lo cual se hace muy popular. Todo el mundo puede tener uno de estos tarots, ya no es propio de los nobles. Estos aparecen hacia el 1600 en adelante en Francia y luego viajan también a Italia y se vuelve popular por toda Europa. Hay versiones suizas, ¿no? Versiones alemanas, de este mismo formato. Muy reconocible, ¿no? Con sus arcanos menores siempre y sus arcanos mayores. Luego seguimos avanzando y aparece todo un movimiento con esto de la piedra roseta, Champollion, ¿no? De justamente también Napoleón, la conquista de zonas egipcias, y empieza a haber como un misticismo egipcio, como que Egipto era la cuna de la sabiduría. Y aparece un señor que se llamaba Eteila, verdadero nombre era Aliet, ¿no? En francés, Aliet, y Teila es simplemente Alieta al revés. Él gustaba de hacer eso con su nombre y decidió crear una baraja también con sus arcanos menores y los mayores un poquito transformados a algunos, donde dijo, mira, voy a ponerle un nombre arriba a la carta, una palabra clave, y le voy a poner otra del otro lado, abajo. De manera que voy a empezar a jugar con que si sale así es una cosa y si sale así es otra. Con lo cual, 78 cartas se convertían en el doble ahora, ¿no? Había el doble de posibilidades. Entonces, él lo quería usar netamente para esto, para la predicción. Él dijo, el tarot de Marsella me parece muy bonito, pero es muy vago y yo necesito que cuando alguien me viene a consultar pueda enseguida definirle una idea. Entonces, ahí empieza esto que entendemos como el tarot más concreto, más concreto. Esto lo hizo Aliet, ¿no? Aliet o Eteila. Y él fue el punto de partida para popularizar la idea de que el tarot es un elemento adivinatorio. Y allá por el 1910 aparece el famosísimo, ultra famosísimo tarot Waite. Este tarot Waite, pintado por Pamela Coleman Smith, y diseñado por el señor Edward Waite de una logia masónica. Es el tarot más famoso que hay hoy, además del Marsella, de los modernos, digo, más famoso. ¿Por qué? Porque sus arcanos menores ya no son como nos pasaba con este, que eran espadas o oros. Bueno, ahora los menores también tienen dibujo, con lo cual se facilita la idea. Yo miro esta carta y enseguida me tira la idea de que acá hay un esfuerzo. Miro esta carta y me hace pensar en un reposo. Miro esta carta y me hace pensar en un encuentro amoroso o de dos personas, ¿no? Más allá de que se llame los amantes abajo. Entonces, era muy fácil trabajar con esto y seguía teniendo miles de símbolos metidos dentro de la carta que podían hacerme generar una interpretación, ¿no? En eso se basa la cartomancia, se basa en
arrojar unas cartas que a su vez se traducen en una interpretación que me puede servir a mí para resolver un tema, ¿no? Pero el tarot tiene la cualidad de que cada carta representa muchas cosas. Entonces, si yo pregunto em, qué debo hacer respecto, no sé, a una decisión que tengo que tomar dentro de poco, aquí me hablará de evaluar, porque esta es la carta de la justicia, y aquí me hablará de sopesar también, de antes de emprender un proyecto, porque el hombre está mirando hacia el horizonte, pensármelo bien, reflexionarlo, apoyarme sobre algo. Me está hablando de algo muy, muy abundante. No me está diciendo, te conviene hacer tal cosa. No, sino que me da como un contexto mucho mayor, me hace pensar en qué me pasa, por qué me pasa, qué siento. O sea, el tarot te lleva hacia adentro, ¿no? Te lleva a lo que está pasando detrás de lo que estás haciendo. Entonces, si nosotros nos detenemos entre el señor Taylor, ¿no? Que apareció más o menos por el siglo XVIII, época de la Revolución Francesa, ¿no? Murió básicamente en 1790 por ahí, 91, y la Revolución Francesa fue en 1789. Así que este hombre vino hasta la Revolución Francesa. Este tarot que venía antes, dijimos, en 1600, este mismo es de 1670, si no me equivoco, así que tendríamos estos dos, uno tras el otro. Pero aquí es donde aparece nuestra amiga Madame Lenormand. Y Madame Lenormand era una cartomántica. A ver, estoy buscando. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Es una cartomántica que utilizaba básicamente esto, la baraja común, lo que llamamos hoy la baraja de póker. Era una baraja simplificada. Si nos ponemos a ver, se parece mucho a justamente al Marsella, pero se le simplifica todavía más el dibujo. Es muy minimalista la baraja de póker. Y en esa época se jugaba un juego que se llamaba piqué. Y bueno, esta era la baraja de piqué. Entonces, esta mujer que se dice que fue la pitonisa, por así decir, de Napoleón, nada menos, y se cuenta que fue ella la que presentó a Napoleón con Josefina, la que sería después su esposa. Entonces, esta es la baraja que usaba Madame de Lenormand, de quien se sabe muy poco, cosas así medio míticas. Estuvo presa en la Bastilla más adelante y era súper reconocida, una mujer que escribió también una biografía, pero bueno, era una biografía tendenciosa donde no contaba su método, no contaba su método, pero todos dicen que era muy eficiente, muy buena. Así que usaba esto. Que le escribía algo, no lo sabemos. Que le otorgaba algún valor a alguna carta, no lo sabemos. Nadie lo sabe. El tema era que esta mujer era muy eficiente y usaba algo que se llama cartomancia, donde ya vemos que se ha reducido la baraja. Aquí tenemos 78 cartas, aquí 78, y aquí pasamos a una baraja de póker que tiene 52 cartas más o menos, de las cuales la Madame de Lenormand en el juego de piqué no se usaban las 52, sino que se usaban 36. Así que ella quitaba del 2 al, no me acuerdo si al 6, 7, al 6, y se quedaba con las demás y eran 36 cartas. Muere Madame de Lenormand, muere Madame de Lenormand. Queda la cosa en el olvido y aparece un hombre en Alemania. Vamos a guardar esto. Aparece un hombre en Alemania que se dedicaba a fabricar juegos de mesa y inventa esto, que lo voy a intentar pronunciar en alemán, y es das Spiel der Hoffnung, que significa el juego de la esperanza, ¿no? Juego de la esperanza. ¿Qué es lo que inventa este hombre? Un juego de mesa. Dice, yo lo que voy a hacer es un juego de mesa para que la gente se entretenga, ¿no? Para que las mujeres de la época victoriana que se reunían a tomar el té puedan jugar a algo. ¿En qué consistía este juego? 36 cartas, donde vemos que está la carta que hablamos recién, la de el juego de piqué o póker. Están metidas aquí. Cada carta se va a corresponder con una de las cartas de Lenormand. Y de este lado lo que vemos es
las mismas cartas versión alemana. O sea que él te decía, con esto puedes jugar, con estas cartas puedes jugar al piqué francés mirando a este lado, a los juegos alemanes mirando a este lado, o al juego de la esperanza mirando aquí. O sea que es una especie de 3 en 1. ¿En qué consistía este juego? Bueno, si conocemos el juego de la oca, es muy similar. Se ponían así, se ponían en línea, 4 líneas de 9, 4 por 9, 36, supongamos que ahí están las 9, así, y se ponían no en desorden, sino en orden, del 1 al 36. Entonces, jugabas con fichas, tenías tu ficha, la que te define, y unos dados. Entonces ibas tirando los dados, jugando con otro también, y avanzabas o retrocedías o pagabas. A veces caías en una, no sé, en la torre y tenías que pagarle al guardián de la torre tal dinero, o esperar 2 tiradas de los demás, al igual que el juego de la oca. Y ganaba el que llegaba al número 35, eh, no en el último de los números, que es el 36, sino en el 35 ganabas. Entonces hacías todo el recorrido y quien llegaba a ese punto al último ganaba. Si te pasabas, como pasa con los juegos de la oca y similares, tenías que regresar, ir tirando hasta que caías en esa casilla. Entonces era un juego de mesa. Pero como digo, este juego de mesa estaba inspirado en qué. Algunos dicen que en imágenes clásicas que se usaban en la adivinación, a veces la adivinación de la bola de cristal, la adivinación de la borra del café, esos símbolos eternos, el anillo, el corazón, la torre. Pensemos que esto viene de la época victoriana, la llave. Entonces hay elementos, por ejemplo, el ancla es el símbolo de la esperanza, que justamente con este ganas. Este es el juego de la esperanza. Llegas al ancla y ganaste, ¿no? Porque el ancla es símbolo de estabilidad y esperanza. La cruz, pero también, como era para mujeres victorianas, estaba la idea de la serpiente como la otra mujer, no la amante de tu marido. El ataúd era importante si alguien iba a morir. Fíjense cómo esta versión está muy envejecida, a propósito, se la mantuvo así. Em, Esta es una copia de ese juego que se creó eh, a principios del 1800 ya, ¿no? Después de esa Revolución Francesa en Alemania. En Alemania. Entonces teníamos la guadaña, son todos símbolos clásicos, son arquetipos, son símbolos universales. Entonces, cada una de estas cartas en el Lenormand van a no a representar como ya como en el tarot. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una carta de tarot, nos importa mucho lo que tiene en imagen. Uno mira inclusive un Marsella, que es bastante escueto en sus arcanos menores, pero uno dice, mira, si tiene aquí una ramita que va para ahí, que esto es más grueso, que las de arriba es más, no sé, más verde que las de abajo, todo eso va a tener un significado. Se puede entender algo de ahí. Pero en las de Lenormand, no. En las de Lenormand, el lenguaje no es visual, el lenguaje es verbal. Es como si hablásemos. Aquí estamos dejándonos llevar por la imagen y aquí por el concepto. Este es el concepto oso. No hay que saber Lenormand para entender el concepto oso. El concepto oso es fuerza, grande, come mucho, ahorra porque guarda comida, ¿no? Engorda, duerme porque hiberna, ¿no? Entonces, cuando se elevan 2 patas es muy poderoso, muy imponente, así que impone, no tiene enemigos naturales. Entonces, ¿cuál es el concepto oso? Bueno, todo ese poder viene a nuestra mente cuando pensamos en el concepto oso. Y cuando pensamos, no sé, en el concepto trébol, el trébol es la suerte, pero también es la trinidad religiosa, que es el símbolo de Irlanda, el trébol, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una oportunidad, entonces es la suerte, ¿no? Algo que dura poco, además, porque se deshace enseguida un trébol, no es una planta, no es un árbol que dure mucho. Entonces, se unen conceptos y es muy fácil, porque uno dice poder y fuerza, suerte. Un poder grande que viene no por esfuerzo, sino por un golpe de suerte. Por un golpe de suerte podrás tener mucho poder, ¿no? Entonces, siempre las cosas pueden verse de forma descriptiva
o prescriptiva. Entonces, en una tirada de Lenormand o de tarot, podemos describir una situación, veo que hay poder y veo que hay suerte. Y a partir de ahí lo conectamos con la pregunta que se esté haciendo, no sé, una cuestión de trabajo. Bueno, vas a tener una buena oportunidad de adquirir poder. Eso sería descriptivo, ¿no? Pero también podemos darlo como prescriptivo, es decir, como dando un consejo de qué deberías hacer, o sea, haciendo cargo a la persona. Entonces podemos decirle, mira, me sugiere aquí poder, fuerza y me sugiere oportunidad. Deberías tú eh, levantarte, erguirte, tomar el poder, asumir el poder, ¿no? Decidir tú mismo las cosas en el momento oportuno. Entonces, es muy distinto decir, vas a lograr gran poder por un golpe de suerte, eso es como que me lavo las manos y la vida me lo da, y el tarotista me lo cuenta, o, o el cartomante en este caso, o bien eh, incluir a la persona, que es mucho mejor, y decir, mira, deberías levantarte, erguirte, tomar el toro por los cuernos y aprovechar la oportunidad que puedes tener dentro de poco. O mejor todavía, el nivel más profundo sería quedarse con los conceptos. Concepto poder y fuerza, concepto suerte. Concepto poder, concepto suerte. Mira, lo que veo aquí es un gran poder, una gran energía, una gran capacidad de ahorrar y tener mucho y mucha suerte. Y punto. Así de tajante. Hay una cartomante norteamericana de origen rumano que se llama Camelia Elías. Ella dice que esto tiene que ser, la cartomancia tiene que ser como una katana de artes marciales, ¿no? Como el arma del samurái. ¡Paf! Cortar. No tiene que ser, no, mira, aquí yo veo que me parece que esto podría ser. No, no, hay una noticia oportuna, muy poderosa. Punto. Se lo tiras a la persona y la persona sabrá qué hacer con eso. Esa es la función más potente que tiene un oráculo. Decirte algo totalmente potente, arquetipal, así como lo acabo de decir, sin decoración. De manera que tú le tengas que poner carne a ese esqueleto. Entonces, vamos a ver algunas barajas. Lenormand, por ejemplo, una versión muy, muy habitual es esta, que las hay en varios tamaños. Son, como digo, no importa el dibujo. O sea, vamos a ver qué puede haber aquí. Yo lo puedo hacer así. Yo, por ejemplo, para enseñar tengo también esto, ¿no? Entonces, este es el perro, por ejemplo. Fijaos, yo hice un perrito así y sirve perfectamente. Este es el oso. Esto vale, no hace falta, y es más, yo no necesito poner ni la fuerza, puedo poner la palabra oso y ni el dibujo siquiera, oso, y ya funciona, porque se trata de el concepto. Lenormand es el concepto y es verbal, no es visual. No nos importa si, mira, detrás del caballo hay un árbol, ¿eh? Y la casita está en el fondo. No, no, eso es tarot. Aquí no. Aquí lo cartomántico tiene la virtud de ser muy concreto, muy limpio. Entonces, es como aterrizar las cosas. De hecho, una de las maneras de trabajar con el Lenormand, yo utilizo muchos elementos así de goma eva para enseñar porque es muy práctico, em, es, por ejemplo, trabajar con esta idea de sustantivo, adjetivo y verbo adverbio. ¿Dónde me quedó el verbo? Acá está, verbo adverbio. Entonces, se puede jugar como si uno estuviera haciendo una oración. Esto es para aprender, porque más adelante la idea es quedarse con eso, con conceptos y nada más. Pero uno puede decir sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio. Entonces, el sustantivo me habla de la cosa, de una cosa. ¿Qué cosa? Un libro, con todo lo que implica. Después lo pensamos, el arquetipo libro, el concepto libro. Luego, el adjetivo es cómo es. ¿Cómo es este libro? Y árbol. El árbol será crecer, ¿no? Florecer, dar fruto, ¿no? Poco a poco. Todo eso está metido en el concepto árbol. Estudiar Lenormand es estudiar, engordar los conceptos de cada carta y aprender a jugar a conectar cosas, ¿no?
y tienen unas técnicas increíbles que el tarot no utiliza normalmente, porque tiene tiradas, porque el Lenormand nunca se lee una carta sola, siempre se leen por lo menos 2, porque cuando uno conversa nunca dice sustantivos. Uno no dice, como si hablara un chino, por ejemplo, no dice casa, perro, coche, persona. No, dice la persona, no sé, la persona, qué sé yo, rápida, la persona hábil, la persona bonita, ¿no? Siempre conecta un sustantivo con un adjetivo. Pero después nos interesa saber, bueno, ¿y qué hace esa persona? Verbo. Bueno, hace esto. ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera? Ese es el adverbio. ¿De qué manera? Así. Entonces nos diría, hablamos de esto, que es así, que hace esto y lo hace de esta manera. Entonces, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio nos permite crear un patrón de trabajo que es el mismo que usamos para hablar. Cuando hablamos, siempre uno le pregunta al amigo, pero ¿cómo fue la situación? ¿No? O sea, ¿cómo era? ¿No? ¿O de qué manera ocurrió finalmente? Ese es el adverbio. ¿De qué manera el verbo ocurrió? Entonces, de esa manera nos da un patrón para trabajar. Pero como digo, esto es un soporte nada más, porque cuando avanzamos en esto, se empieza a dar una especie de conceptos limpios. Concepto libro, que tiene que ver con secreto, algo guardado, algo escrito, algo registrado, ¿no? Secreto, guardadito. Estudio también. El árbol tiene que ver con algo que crece, con florecer, con la vida, con lento. El corazón tiene que ver con el amor, pero también tiene que ver cuando uno dice, este es el corazón de la cuestión, es algo central. Los pájaros tiene que ver con el ruidito que hacen los pájaros, que se pelean, el lío que hacen los pájaros, la comunicación, la conversación entonces, lo pequeñito también, em, lo ruidoso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de quizás de algo un poco secreto que va creciendo poco a poco, em, o que tiene la habilidad de florecer, que a su vez nos da una gran gratificación, nos da una sensación de mucho placer, de estar contentos con eso, nos satisface, nos llena nuestro corazón de alegría, nos da alegría. ¿Y cómo nos da la alegría? De una manera muy, con mucho bochinche, con mucho lío, con mucho ruido, de una manera que todos se enteran, ¿no? Este es un encanto ruidoso, ¿no? Es un encanto ruidoso. Entonces es un secreto que crece encantadoramente ruidosa o ruidosamente encantador. Es un secreto que todos se van a enterar, pero de una manera muy bonita, por ejemplo. Entonces, de esa manera se va jugando con el Lenormand. En este caso, tenemos esta baraja que las que más se utilizan tradicionalmente son las que tienen el inserto. Se llama el inserto cuando tiene una carta de póker metida ahí, tiene su número, número de carta, pero luego él tiene la baraja dentro y una imagen. Se suelen buscar que las imágenes justamente sean simples, porque si la imagen tiene mucho lío, es muy difícil detectarlo. Y tengamos en cuenta que el Lenormand se utiliza en tiradas muy grandes muchas veces. A veces se puede hacer de 2 cartas o 3, otras veces de 9, que sería lo intermedio, y la verdadera tirada es la tirada eh, de 36, de las 36 cartas. Y fíjense que si nosotros conectamos también con el tarot, podemos desde ahí también entender la baraja Lenormand conectando, no sé, si este es el 10 de corazones, es el 10 de copas. Entonces, algo va a tener que ver. Podemos desde ahí trabajarlo. No es que Waite creó su baraja con su dibujo en base al significado de Lenormand, no es así, pero de esta manera podemos empezar a tener una idea más acertada de lo que la carta representa, así con todas ellas. Todas ellas pueden aportarnos esta noción. Este es el Golden Lenormand, que es igual que el anterior, solo que sus cartas están con un fondo doradito. Entonces, estas son antiguas, o sea, son un formato antiguo. Recordemos que Madame de Lenormand jamás se enteró de esto. Ella se murió y ni se enteró que habían hecho esto con su nombre. Se hizo para vender, porque el que hizo el juego de la esperanza dijo, si yo
aprovecho el nombre de Madame de Lenormand, bueno, puedo vender muchísimo más. Entonces le pusieron baraja Lenormand con el tiempo. Se suelen usar, como digo, cartas pequeñitas, pequeñitas, porque se trabajan, no sé, lo que se llama el, la tirada de 9 cartas, por ejemplo, donde, donde a diferencia del tarot se juega con conexiones, pero de una manera que es totalmente, totalmente, no sé, que te vuela la cabeza, porque el tarot tiene patrones más fijos en su modo tradicional, la cruz celta y demás. Y en sus modos más profundos sí se acerca a esto, que es, en este caso, conectar como capas de cebolla. Es decir, yo puedo conectar estas dos cartas por reflejo de las dos puntas, pero a su vez puedo conectar esta con esta, y a su vez puedo hacer un salto que se llama de caballo y conectar esta con esta, y a su vez puedo empezar a sumar los insertos, o sea, se puede hacer 1000 cosas con las mismas 9 cartas. O sea que uno se queda con estas 9 cartas y le está extrayendo significado durante, no sé, horas, ¿no? Porque hay como 1000 pequeñas herramientas, todas pequeñitas, que uno las va utilizando o no, según quiera, se detiene donde quiere, pero puede ser el espejado, el salto del caballo, el conteo, el hacer las diagonales, bueno, un montón de cosas se pueden hacer con estas cartas y son solo 9. Y uno dice, pero ¿no me dijiste que, no sé, esto de aquí así vertical era el pasado? ¿Cómo ahora conectamos esta con esta de esta punta? Bueno, porque son capas de cebolla, nos desestructura, nos ayuda a romper esa estructura racional que tenemos de que si esto es esto, ya no es aquello. La baraja Lenormand es simultánea, porque en realidad en la vida todo se conecta con todo. No hay una cosa que sea solo una cosa. Entonces nos abre la puerta de que esta cruz va a interaccionar con todo esto y con cada cosa va a darnos un matiz diferente, un toque diferente. Entonces este es un tarot, es un Lenormand, una baraja, de un formato bastante antiguo. Ahora en un momento abrimos para las preguntas, así interaccionamos. Esta, por ejemplo, es muy similar, solo que tiene un verso, es de US Games, de Stuart Kaplan, tiene un verso ahí en el lado en inglés, otras vienen con este mismo verso en francés. Se busca que tengan imágenes simples para que cuando uno tenga 36 cartas no esté tratando de descubrir si era el barco o era la montaña, ¿no? Pero son esas 36. Y uno dice, 36, ¿con 36 se puede hacer tanto? Sí. Con 36 podés tirarte horas e ir dándole 1000 significados a cada una de ellas. Luego tenemos, dentro de lo moderno, aparecen otros. Es como el tarot esto. Hay para todos los gustos. Este es el fairy tale, o sea, son cuentos de hadas. Cada una está conectada con un cuento de hadas. Son las mismas cartas, el zorro, em, los peces, pero cada una en esta te cuenta un cuento de hadas. ¿Para qué sirve? Y sirve para que uno le otorgue un significado mayor a la carta, te conecte con otros elementos. Habrá gente que dice, no, tienen que ser las antiguas, porque si son las modernas se pierde la esencia. Yo creo que todo suma, que todo suma. Entonces, no se trata de negar lo moderno, sino de aprovecharlo todo. Vemos que el inserto ya no está como una carta del póker. Solamente dice 9 de tréboles. No nos pone la carta grande aquí, porque en muchas barajas modernas se opta por hacer esto, quedarse con la imagen, el nombre y el número, y el inserto es pequeñito, así, un inserto como más sugerido. Entonces, estas cartas vemos que ya son un poquito más complicadas de mirar. Si las tiráramos todas sobre la mesa, ya es más difícil. Hay que hacerse muy amigo de las cartas para no confundirse. Pero, obviamente, uno se lee la historia y te suma un montón. Esto pertenece a Lisa Hunt, que es también creadora del Fairy Tale Tarot. Este, por ejemplo, es el Mystical, muy bonito. Mystical. Fíjense el tamaño, ¿eh? Tamaño en mi mano lo que vamos a compararlas con el, a ver, con el Visconti o con la de póker, para que se den cuenta. Es tamaño carta de póker o menos, carta de bridge o carta de póker.
ese es el tamaño que suelen tener las Lenormand. Son muy pequeñitas. Como digo, son pequeñitas, están buenísimas porque son así, uno las mete en cualquier sitio, las lleva consigo en un bolsillo. No, no es como el tarot, que es un mazo, una baraja grande y que además cuestan poco. Los tarot cuestan mucho dinero normalmente y las barajas Lenormand, hay barajas que cuestan, esta por ejemplo puede llegar a estar a 7 euros de repente, muy baratas. Son pequeñitas. Entonces, esta, por ejemplo, cada una está vinculada con un planeta ahí, ahí, o con una casa astrológica o con un signo astrológico. Entonces, la autora decidió conectarla de esa manera y le agregó muchos símbolos dentro de la carta, que no es propio del Lenormand agregarle muchos símbolos, pero bueno, ella gusta de hacerlo y nos puede ayudar a completar mejor el, el concepto. Porque, por ejemplo, en el Lenormand la serpiente suele ser algo negativo, pero aquí, a ver si la encuentro, aquí nos muestra una serpiente que está envolviendo al huevo de la vida como si fuera Kundalini y tiene un sol y una luna, como esas dos energías de Kundalini. Entonces nos está llevando el concepto serpiente ya no como la amante, la mujer mala, la malvada, la venenosa, sino que nos habla también de elevar la libido, de transformar la libido, la fuerza de la vida. Entonces nos habla de que la serpiente también es audacia, también es habilidad, también es astucia y también es deseo. Entonces, creo yo, lo moderno también nos agrega elementos para poder generar eso que decía, el concepto. Luego, un Lenormand muy interesante es este, se llama Maybe. Es como quizá, quizá Lenormand, maybe. Este Lenormand es especial porque el autor lo que hizo fue agregarle, él quiso hacer las 52 cartas de la baraja de póker, las 52, convertirlas en Lenormand. Entonces, lo que hizo fue, las clásicas las mantuvo, 21, la montaña, la mantuvo tal cual, el 26 el libro lo mantuvo tal cual, pero claro, cuando llegamos a, por ejemplo, el 5 de picas, que no está en el Lenormand, porque en las cartas número 5, ya dijimos, 2, 3, 4, 5, se quitan, aquí él las volvió a poner y le otorgó un símbolo, la locomotora, la caja fuerte, pero no se los inventó él, sino que los tomó de la cartomancia. Esta cartomancia que se fue generando a través de darle sentido muchas veces los gitanos, ¿no? Con las famosas sibilas, las sibilas italianas, por ejemplo, y francesas, se le fue dando significado a estas cartas, como diciendo, no sé, matrimonio. Y él entonces aprovechó eso, esos clásicos, y los metió también. Entonces, aquí tendríamos un Lenormand de toda una baraja de póker. O sea que si después uno toma una baraja de póker, va a poder otorgarle un significado a las 52 cartas, sin tener que sacar y quedarse con 36. Así que este es muy interesante, el Maybe, y además es muy apreciado porque sus dibujos siguen siendo simples, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el hombre, el caballero, es un dibujo muy simple que se puede ver fácilmente. Esta, por ejemplo, ya está fuera de las Lenormand, es un 48, Lenormand llega hasta 36, este es Cupido, 18 el perro, ese sí es Lenormand. Entonces son con unos símbolos muy pequeñitos y muy, muy bonitas. Siguen siendo cartas pequeñas. Ahora les voy a mostrar unas cartas grandes. Aquí tenemos unas Lenormand grandes, grandes. Pero fijémonos qué belleza. Trabajar con barajas es como tener un museo en la casa de uno. Es el placer que no podían tener los antiguos de poder contemplar obras de arte a menos que tuvieran dinero para encargarlas. Nosotros hoy en día las podemos tener a la mano. Este es el telema de Normand. Está hecho por ordenador y son cartas preciosas. Y además no confunden. Eso es importante. Si uno ve esto es un trébol, si uno ve esto es un anillo. Es muy evidente. Pero miremos el tamaño. Miremos qué tamaño tienen comparadas con una carta de póker. Ya cambia la cosa. O sea que estas no están hechas para hacer la tirada que se llama el gran tableau,
la gran tirada del Lenormand, sino que están hechas para hacer tiradas de 3 cartas, tiradas de 5, tiradas de 7, hasta tiradas de 9. Son súper, súper, súper bonitas, son encantadoras, a mí me gustan muchísimo. Creo que es una de las más bonitas que no sé si enfoca bien, que tengo ahí de Lenormand. Tienen un reverso también muy bonito. Pero esto va en gustos, es decir, uno dice, no, a mí me gusta algo más pagano, me gusta lo pagano, lo brujeril, ¿no? De lo ritual. Bueno, entonces hicieron un Pagan Lenormand, ¿no? Entonces, con motivos medio chamánicos, ahí es lo mismo, siempre es lo mismo. No nos importa el dibujo no nos importa, nos agrada la vista y nada más. Medio modernoso también lo hicieron. Nos agrada la vista y nada más. Pero en sí, esto es la carta del Lenormand clásico. Esto en sí son los lirios, y son los lirios de siempre. O sea, es el concepto lirios, punto. Entonces, cada uno va a elegir la baraja que más le guste. Como digo, hay algunas más caras porque son como más finas, pero en general son todas estas barajas muy accesibles. Esta está hecha como si fuera todo de noche, así como nocturnas. El inserto de las cartas de póker lo tiene metido como de fondo, como, a ver si se ve, ahí, como, como sugerido detrás, o aquí, a veces así, como este 2 de tréboles, ¿no? Lo tiene, y es como si fuera como en siluetas. Este también tiene un tarot de esta manera, muy bonito también, muy bonito. Son como que descansan mucho la vista. Son cartas grandes, también estas. Entonces vemos que Lenormand, al igual que el tarot, tienen muchas opciones. Esta es una muy peculiar, muy peculiar. Esto que vengan en cajitas de lata también es muy interesante porque esto uno lo lleva donde lo lleve y no se rompe con nada y no se deteriora. Bueno, esta baraja Lenormand está hecha en base a el tarot Waite. El tarot Waite está hecho con un estilo de pintura que, si no me equivoco, se llama Pixies. Y por eso a este le pusieron Pixies Astounding Lenormand. Este hombre hizo un Lenormand tomando pedacitos de las cartas del Waite y mezclándolas en las cartas de Lenormand. Por ejemplo, el libro de Lenormand tenía que ver con los secretos, ya os conté hace un rato. Entonces, ¿qué nos pone? Nos pone el velo atrás de la sacerdotisa, que tiene la sacerdotisa en el Waite, y las 2 columnas. Entonces, va usando cosas que son propias de cartas del Waite para el Lenormand, de manera que quien esté habituado a este tarot, al usar estas cartas, ¿no? Enseguida reconozca, oh, mira, diga, estas son las montañas que están, no sé, en el ermitaño del Waite, o este es el sol de la carta del sol del Waite, es igual, ¿no? Em, estas son las rocas que están detrás del 2 de espadas, por ejemplo. Aquí, este sol, bueno, ahora no recuerdo de cuál es este sol. La llave, aquí tiene esta cabeza de la llave, es como de la rueda de la fortuna del Waite, y así. Algunas no, esta no, por ejemplo. Esta simplemente la sacó de un dibujo de Pamela Coleman Smith, que es la dibujante de esto. Este, por ejemplo, quienes conozcan el Waite reconocerán este dibujo del 3 de oros, ¿no? El 3 de oros tiene esa arcada. O la cruz, aquí, esta nieve es como el del 5 de oros, muy dolorosa, y así. Entonces nos va ayudando a entender la carta de qué se trata mediante esa conexión con el weight. Y son pequeñitas. Este es el Pixies. Luego tenemos también, por ejemplo, este. Este se hizo muy famoso, Ciro Marchetti, que es un dibujante italiano, espero que se encuentre bien ahora, que por ordenador empezó, él era un diseñador de ordenador, y le dijeron, ¿por qué no haces un tarot? Se puso a hacerlo y claro, le salió genial. Entonces después hizo varias versiones, incluida una de Lenormand. Entonces son también súper bonitas, ¿no? Con unas imágenes muy vibrantes y el inserto pequeñito ahí abajo, ¿no? Los peces, el zorro, ¿no? El barco y así. Él también le agregó algunas,
Por ejemplo, a ver si las vemos. A ver si las tengo aquí o las quité. Quizá las quite. Esta la agregó, por ejemplo, 43. No existe en el normal la 43, llegan hasta 36. Bueno, él le agregó varias cartas. Esto es como un laberinto. Entonces, él eligió arbitrariamente agregarle algunas. Entonces hay quien dice, no, mira, esta no me interesa, la voy a quitar y me quedo con las clásicas del Lenormand de toda la vida. Y otros que dicen, no, mira, es interesante, lo voy a agregar. Os muestro 2 o 3 más y ya pasamos a las preguntas. Pero quería mostrar esta variedad para que vean cómo es como quien está en estos temas sabe el vicio que es el tema del tarot y las barajas, porque siempre te aportan algo nuevo y es un placer tocarlas, olerlas, porque a diferencia de la astrología, esto es como los cromos, como las cartas de los niños, tiene algo que tú lo puedes oler, como los libros. Esto es, esta es con motivo celta, por ejemplo. Para quien le guste, de repente, a mí me gustan los celtas, bueno, me compro esta y disfruto mucho más. Por ejemplo, esta trae 2 serpientes. Trae una número 7 como la serpiente común y otra número 7 como la serpiente mudando la piel. Nos da la opción. Muchas barajas Lenormand, ahora con la fluidez de género, ¿no? De género sexual, nos traen, por ejemplo, 2 caballeros y 2 damas, porque si nuestro consultante o nosotros mismos somos de un género fluido, somos, no sé, homosexuales, necesitamos entonces que haya 2 hombres, 2 mujeres. Entonces elegiríamos según eso una u otra carta para definir al consultante. Y les muestro 2 o 3 más y ya pasamos. Estas son preciosas. Estas se llaman Rana George. Rana George es una mujer medio libanesa, marroquí, algo así, marroquí. Son súper, súper preciosas. Son pequeñitas, como las clásicas. Tienen la mano de Fátima detrás, ahí. Y son estilo árabe, pero hermosas son. Y inclusive tienen textura y hasta brillos, ¿no? Y son las clásicas, ella también le agregó alguna que otra, pero en sí siempre está la opción de que uno quite las agregadas y se quede con las clásicas. El anillo, la cruz. Y acordémonos que todo trabaja por concepto. ¿Qué es el concepto cruz? Sacrificio. Mi vida es una cruz, mi vida es un esfuerzo, un sacrificio, pero también es la gloria de la cruz, el salvar a otro, ¿no? La cigüeña, ¿qué es el concepto cigüeña? Y la cigüeña trae niños, la cigüeña migra, la cigüeña cuida su nido, la cigüeña viaja. Entonces, es eso, concepto, viaje, hogar, hijos, ese concepto. Entonces, se trabaja con ese concepto. No hay que ser un analista de cada símbolo, no importa los símbolos, no es como el tarot, que si uno no sabe bien por qué el autor puso ahí el símbolo tal, no lo va a entender. Siempre vienen con algún librito, normalmente bastante inútil, los libros estos. A veces son buenos, cuando son así más gorditos suelen traer algo más de contenido, pero en general suelen ser bastante, como pasa con el tarot, inútiles. Esta es muy curiosa, esta es muy curiosa, son pequeñitas también, pero traen aquí, aunque no se llegue a ver mucho, escritas unas palabras claves en inglés que te cuentan qué significa más o menos, cuáles son las palabras claves de la carta. Así que están también muy bonitas. Aquí ponemos, por ejemplo, a la serpiente como una mujer engañosa, en este caso. Y este es el Dreaming Way, el último que muestro, Dreaming Way, que es como un motivo más de niños, ¿no? En lugar del ataúd, fijémonos, una niña metida en una lata de sardina. Entonces se pierde esa tensión que algunos dicen, a mí no me gusta, no sé, ver un ataúd en la baraja o ver, no sé, el látigo, ¿no? Me gustan ver cosas bonitas. Bueno, ahí está el zorro, por ejemplo, aquí está el barco. Entonces estas son más como divertidas, bonitas, más alegres. Entonces, el proceso, digamos, de aprendizaje de esta baraja, obviamente uno podría aprenderla en 10 minutos. O sea, con una palabra clave por carta ya podría hacer algo, pero la idea es ir consustanciándose con los símbolos de manera que
uno puede trabajar así, con palabras claves, ¿ves? Por ejemplo, compromiso y noticia. En respuesta a la pregunta de, no sé, trabajo, vas a tener un compromiso, noticia, vas a tener una noticia de un contrato que vas a firmar, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer eso, claramente, y así practicamos. Por ejemplo, masculino brillo, ¿no? Un hombre que va a brillar, o la fuerza tuya viril de ir a buscar tus cosas, finalmente va a dar a luz, va a brillar, vas a poder realmente ser radiante con esa energía. Se puede trabajar con palabras claves y lo hacemos para practicar. Pero lo más profundo, nosotros vamos viendo cada carta así, a la luz de qué área representa una de las cartas, por ejemplo, vamos a poner así, para que se entienda. Es importante que uno ponga una carta, como por ejemplo la torre, y diga qué tipo de área representa. Bueno, un área alta, un área, todo lo que se nos ocurra con la palabra, con el concepto torre. Alto, especial, distinguido, elevado. ¿Qué consejo nos da? Aléjate, retírate, vete a la torre, a tu retiro, a tu lugar de seguridad. Situación, ¿qué situación representa? A veces confinamiento, en una torre te meten preso, a veces en el pasado te metían en la torre. Un trabajo, ¿qué tipo de trabajo? Un trabajo de gran jerarquía, un trabajo especial donde estás ahí arriba, eres el gerente. Amor, es un amor aislado, normalmente en el Lenormand la torre aparece sola, aislado, un amor que no se junta con la familia, por ejemplo. Salud, es una salud que la cuidas mucho, una salud que está aislada del resto, es una salud confinada. Dinero, bueno, y así, vamos conectando qué tipo de objetos, cuánto tiempo nos sugiere esta carta que puede implicar. Una torre no se nos ocurre como algo rápido, sino que la torre es tiempo, ¿no? Para construirla, para hacer cosas en ella. Eh, y luego trabajamos con herramientas, como yo decía, hay muchas herramientas que podemos utilizar para trabajar con estas cartas, muchas diferentes ahí. Cada una son pequeñitas, se aprenden en 5 minutos, pero cada una de ellas hay que practicarlas y eh, hacer que salgan significados, porque aprender palabra clave de cada carta, 10 minutos, pero aprender a conectar cosas es cambiar la cabeza. Es lo que la gente a veces así de forma oscura dice, eso es videncia, es un vidente. No, en realidad es una persona que recuperó su intuición. A veces son simplemente estafadores, pero digo, en general, si uno se acerca a esto con la intención de romper su mente racional, eso que te dice lo blanco es blanco y lo negro es negro, y abrirte a algo nuevo y decir concepto torre, concepto jardín, ¿no? ¿Qué pasa en un jardín? Bueno, en un jardín, jardín, gente, reunión, jardines antiguos donde la gente salía a reunirse, a caminar, a charlar, a hacer el amor por ahí escondidos, ¿no? Es algo público. Torre, elevación, torre, especial, torre, cosas guardadas ocultas, ¿no? Como la torre de Bollinger, de Jung, ¿no? Entonces, es una posición destacada pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos conceptos. Ser una figura pública. Ahí está. A veces se logra sintetizar y decir, ¿qué pasa si sintetizo las dos cosas? Figura pública. ¿Por qué? Porque es alguien alto, alguien que está arriba, torre, en medio de la gente. Figura pública, un político, por ejemplo, un ídolo de rock. Entonces, este trabajo rompe con tu racionalidad. Es romper con el A es A y B es B, sino A y B da algo más. Esa es la gracia de trabajar con el tarot o con el Lenormand. El Lenormand tiene, como dijimos, símbolos, eh, pero no visuales, verbales. Así que bueno, eso es más o menos rápido, rápido, a toda velocidad, contar un poco y mostrar barajas. Así que si quieren hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Luis les va dando paso. Sí, como podéis ver dentro del mismo Zoom, del mismo programita, podéis levantar la mano y así daros paso si tenéis alguna consulta que realizar a Pablo sobre todo esto que nos ha comentado. También, Pablo, si te parece, mientras que van comentando las
preguntas o las dudas que tengan. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste tu curso, su duración, precio, etcétera? Vale, vale, voy a poner entonces la otra cámara. A ver, esta es. Ahí está. Sí, el curso de Lenormand normalmente lo doy en unas 8 o 9 lecciones, pero en este caso se nos ocurrió que quizás sería interesante, dado que ahora estamos con esta situación tan extraña del confinamiento y todo eso, hacerlo en unas 6 clases, donde comprimamos un poquito más los contenidos para poder ver lo mismo, pero un poco más rápidamente. Se ha juntado aquí todo. A través de esta misma plataforma hacemos este sistema con la mesa donde trabajamos con las cartas, interaccionamos, o sea, cada uno va tirando ideas sobre lo que va viendo, porque la idea es ir trabajando eso, y a su vez vamos conociendo cada carta. En cada clase vemos una cierta cantidad de cartas, las reflexionamos, las pensamos, y la idea es obviamente que cada uno luego en su casa practique, y además hacemos grupo de WhatsApp y demás para que puedan practicar entre sí, porque el tema es ese, es agarrar las cartas, coger las cartas en tu casa y todo el día estar ahí mirándolas y viendo una serie de televisión y pensando, a ver, este personaje, ¿qué le pasará? Si miráis, por ejemplo, sacamos dos. Si miráis, por ejemplo, yo en los vídeos que hago estos de reflexiones breves, a veces hago esto, saco 2 cartas. Entonces aquí, por ejemplo, me salió el buqué de flores y las estrellas. Entonces es, ¿el buqué qué es? Y es la belleza. ¿Y las estrellas qué es? Algo alto. Entonces es una belleza intocable, es algo glorioso, pero de las estrellas, algo imposible. Entonces quizá el personaje va a lograr este estatus, o le va a pasar esto, o se va a encontrar con alguien que es súper bonita, bonito, pero de una manera estelar, de una manera increíble. Entonces, esto es lo que hacemos en el curso, aprender a, a intuir, a la fantasía, a la imaginación, no quedarnos solamente en, estrellas, palabra clave de estrella, mucho, palabra clave del buqué, bonito. Bueno, mucho bonito. Eso es muy tosco, mucho bonito. Bueno, o sí, vas a conocer muchos hombres bonitos, muchas mujeres bonitas. Es muy, muy plano eso. Entonces, la idea es volar un poco más. Te cambia la cabeza. Entonces, es un ejercicio para cambiar la mente. No es solamente para adivinar el futuro. Y luego cada uno lo usa para lo que quiere, ¿eh? Se puede usar perfectamente para hacer, así como el tarot televisivo, tranquilamente se puede hacer Lenormand televisivo sin problemas. Pero no se trata de eso. Cada uno lo usará para lo que quiere. Así que en ese curso, con estos elementos didácticos y además con la grabación, porque así como hoy lo estamos grabando para luego subirlo a YouTube, el curso obviamente no se sube a YouTube el curso, pero sí cada uno tiene acceso luego a poder verlo cada clase un montón de veces, o sea, está en YouTube en oculto. Así que esa sería la propuesta. El día sería a combinar, es decir, sería contactarse con Luis, que es quien lo va a gestionar desde Nutrícula, desde la tienda, tienda que ahora funciona de forma virtual porque estamos en este estado actualmente. De hecho, este curso se iba a hacer en Nutrícula en persona en este mes y finalmente lo estamos haciendo así de forma virtual, que en el fondo es mejor porque podemos hacerlo con gente de distintos sitios, como me suele pasar cuando también doy cursos. Así que la idea es esa, conectarse con Luis. Luis va a ir homogeneizando horarios, días, me los propone a mí y según eso definimos el día. Y la cantidad de clases sería eso, unas 6 clases más o menos. Pues sí, así es, Pablo. De momento no veo ninguna consulta. Creo que ha quedado bastante claro porque, como siempre, Pablo va a hacer las cosas bastante entendibles y bastante al alcance de todos nosotros, entonces es comprensible. Y yo creo que, bueno, como bien has comentado, cualquier duda o consulta, ya bien sea dirigiéndoos a Pablo a través de las redes sociales, YouTube, etcétera, podéis hacerlo a Nutrícula. Y nada,
así explicar y, como bien dice Pablo, conseguir hacer un grupo chulo y majo donde podamos aprender Lenormand. Y yo, como tarotista, la verdad es que me ha dejado bastante impactado Lenormand, porque no lo conocía. Y bueno, es muy chulo, ¿eh? Tiene su cosita también. Claro que sí. Mira, yo estoy hace muchos años con el tarot, muchos. Y poco a poco, cuando conocí el oráculo de Lenormand, yo también como que lo menospreciaba y decía, no, comparado con el tarot, ¿qué es esto? ¿Qué es Son esto? Sí, es verdad. 36 cartitas pequeñitas que son así como de póker, este, y además adivinatorias. Pero claro, uno no se da cuenta que a veces el uso que se le da a ese adivinatorio, un uso espurio en muchos casos, pero que en realidad en sí son conceptos universales. Todo lo que hacemos los seres humanos es un plasmar lo que nos pasa y lo que somos. Entonces luego si yo hago una mesa, seguramente le pondré un ribete, alguna cosita que exprese mi estado anímico y mi situación. Y el que la use, tiene un ojo ahí avisor, va a ir viendo que esa mesa le habla. Y esa mesa entonces la voy a querer tener en mi sala porque me va a contar una historia triste o alegre o lo que fuera. Entonces, esto contiene, este no es el mejor ejemplo porque este es medio como de niños, pero eh, es bonito igualmente, contiene conceptos universales. Y esos conceptos crean justamente un lenguaje que puede darte indicios, por eso remito también a esos videos que he grabado en el canal de Reflexiones Breves, donde hago esto, saco al azar, ahí en cámara, 2 cartas y desarrollo una idea. Y fijaos qué importante, porque esa idea después yo la pienso y me puede ayudar a resolver, no sé, una decisión, me puede ayudar, porque me echa luz, una luz que sin el elemento externo no se me hubiera ocurrido. Hay quien hace la bibliomancia y abre la Biblia porque es un cristiano y dice, yo voy a abrir la Biblia a ver qué me dice Dios hoy. Y encuentra un pasaje que le habla. ¿Cómo te habla? Y se adapta, lo adaptas a lo que te pasa. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Son cartas que al juntarlas forman un discurso que te habla. Así que bueno, los invito a todos. Es muy entretenido, muy divertido y sobre todo cuando uno ya empieza a jugar con las cartas es apasionante. Pues sí, Bueno, Pablo. nadie quiere preguntar nada. Entonces, Bueno, de momento no tenemos por aquí ninguna pregunta, pero bueno, yo creo, es lo que te digo, creo que ha quedado bastante claro. Ya vale. cualquier persona que tenga duda a nivel privado puede realizarnos ya sea a ti o ya sea a través de Nutrícula. Y nada, como siempre, agradecerte que estés aquí con nosotros, dándonos esta fantástica charla y nos vemos en breve, Pablo. Vale, gracias a ti, Luis. Referencio o relaciono a todos hacia Nutrícula también porque está proponiendo Luis muchos talleres ahora últimamente, que creo que también Alejandro Lumier va a hacer otro tanto con el tarot y varias cosas más que tiene ahí en el tintero Luis. Sí, Así sí. que conéctense con la web. No sé si hay alguien ahí en el chat que Sí, está a ver. preguntando algo. Sí, Y no, también, que bueno, nos comenta, nos está dando las gracias por organizar la charla y por tu charla nos están dando las gracias. vale, Inma y Mari, vale, perfecto. Bueno, gracias a todos además de a Luis, gracias a todos por estar hoy aquí, por haberse tomado el trabajo de entrar y de hacer todo esto del enlace. Y bueno, ahí estamos, así que gracias. Gracias a todos. Hasta luego.